Le damos la bienvenida a la doctora América Naranjo con la conferencia que se llama Trastornos orofaciales asociados a medicamentos en la enfermedad de Huntington. Antes de conocer el término de trastorno, nos vamos a ir primero con lo que es la definición de salud. La salud no es solamente ausencia de enfermedad. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud es el concepto, si se quiere, actual, hoy en día es global. Todo es el bienestar en general, desde el punto de vista de salud, físico y mental. Cuando hay una alteración de alguno de estos tres entes, se ve afectada la salud. Cuando hablamos de trastorno, hay alguna alteración o anomalía de la función tanto física o mental, que va a poder afectar a cualquier parte del organismo, independientemente, por supuesto, del tipo de enfermedad o de la condición. En este caso, la condición que se refiere a la conferencia es a la enfermedad de Huntington. Es importante para todo paciente verlo desde el punto de vista integral. Cuando llega a la consulta, debemos hacer un examen clínico exhaustivo. No solamente vamos a ver cuando llega el paciente a la consulta, no solamente lo vamos a evaluar desde el punto de vista de salud bucal, sino integral. ¿A través de qué? De una buena historia clínica donde vamos a recoger toda la información referente a los antecedentes personales, familiares que refiere el paciente. Evidentemente, cuando hay un paciente que presenta una condición, debe ir siempre acompañado de un representante que es el que nos va a suministrar la información. Importante conocer, evidentemente, si toma algún tipo de medicamento, porque hay muchos medicamentos que tienen efectos adversos, que en este caso tienen repercusión en cavidad oral. Uno de los medicamentos que tienen más efectos adversos en cavidad bucal, tenemos los anticonvulsivantes, los antidepresivos o los neurolépticos, que aunque igual no es de nuestra área, pero igual, como les mencioné, debemos atender al paciente de forma integral y conocer, por supuesto, todo lo que nos arroja la historia, los medicamentos que ingieren y sus efectos que pueden tener. Los anticonvulsivantes son medicamentos utilizados para prevenir o tratar crisis convulsivas mediante el control de la actividad anómalo que se presenta en el encéfalo. Los más utilizados hoy en día son la carbamazepina, oxicarbamazepina, fenitoína y el ácido valproico. Los antidepresivos, estos nos van a ayudar a regular lo que es la química cerebral para mantener evidentemente un buen estado de ánimo y elevado, por supuesto, los niveles de serotonina y norepinefrina. Los antidepresivos más comunes, aunque hay una gran variedad o gamas, pero los más comunes están el escitalopram, sertralina, la paroxetina y la fluoxetina. Los neurolépticos o antipsicóticos son también fármacos con muchos efectos a nivel de cavidad oral y los cuales se emplean para tratar estos síntomas que se presentan en la lámina. Los neurolépticos más comunes que refieren cuando estamos haciendo un llenado de historia, el paciente que presente algún tipo de condición o trastorno de este tipo de salud, son la quetiapina, el risperidal, la olanzapina, que el más conocido, más común es la Cifrexa, y la clozapina. Efectos adversos en cavidad bucal y también afectan los trastornos en los movimientos involuntarios. Provocan baja densidad ósea, es decir, osteopenia, también que es la llamada osteopenia. ¿Qué pasa? Que el hueso, los maxilares y las mandíbulas tienen una densidad, sobre todo la mandíbula. La mandíbula es el hueso más compacto de nuestro esqueleto, del cuerpo humano. El maxilar superior es un poco más esponjoso, es decir, más poroso. Cuando hay pacientes que dentro de la consulta, o en este caso igualmente cada paciente es individual y presenta síntomas distintos.
pero en el caso que tomen anticonvulsivantes porque se presenten crisis epilépticas, ya cuando nos llega un paciente a la consulta que podemos observar, es más, sin ni siquiera haber llenado una historia clínica, sino que vamos directamente a observar su cavidad oral, vemos aquella encía inflamada o aquella una hiperplasia gingival muy marcada, que no está asociada a placa dental o placa bacteriana, que es la principal causa de enfermedad periodontal o formación de caries, podemos ya alertarnos que está pasando algo, porque vemos que es atípica la inflamación. La pérdida de minerales del tejido óseo, que es lo que va a generar la enfermedad periodontal, que es la pérdida de soporte de todos los huesos del diente, llamado periodonto. El periodonto es lo que o el tejido o el complejo que nos va a sostener los dientes en los huesos, formado por hueso, cemento y ligamento periodontal. El diente como tal no está pegado o anquilosado, como lo llamamos el término, al hueso, sino que tiene un ligamento que es un tejido laxo que va a rodear la raíz del diente, por lo que se va a sujetar evidentemente al hueso, forma parte de este complejo. Cuando vemos afectado esta base o este periodonto es cuando podemos observar que comienzan a aflojarse los dientes. Estamos en presencia de pérdida de minerales del hueso, lo que va a provocar la enfermedad periodontal. Quiero recalcar que la placa dental, igual lo menciono más adelante, o el tipo de enfermedad periodontal puede padecerlo cualquier ser humano, que quizás igualmente es algo, si se quiere, fisiológico a través de la edad. A medida que vamos aumentando en edad, nos vamos haciendo mayores, podemos comenzar a tener movilidad de los dientes. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de la densidad ósea. Lo que pasa es que, como en este caso, hay otros factores que coadyuvan a que se agudice, como en el caso del tema que son la ingestión o asociada a medicamentos. La hipocialia, que es la disminución del flujo salival, lo que va a conllevar a una xerostomía o resequedad bucal. Esto también es otro efecto asociado a este tipo de medicamentos. Los trastornos del movimiento o también trastornos de los movimientos involuntarios se ven afectados tanto en los movimientos voluntarios como en los movimientos involuntarios. Sin embargo, cuando hay una degeneración de los movimientos voluntarios, el paciente evidentemente se ve mucho más afectado porque ya le dificulta, por supuesto, hacer sus actividades cotidianas como caminar, trabajar y al ser más independiente, que es cuando necesita el apoyo, ayuda de sus familiares o cuidadores. Otro de los trastornos, también asociado a medicamentos, tenemos la distonía muscular, que en general la enfermedad tiene esa condición o ese efecto adverso que forma como parte de la enfermedad esa degeneración, y la ingestión de este tipo de medicamentos la complica aún un poco más. La distonía muscular es el trastorno del movimiento muscular repetitivo. Puede afectar a un solo músculo, a un grupo de músculos o a todos los músculos. Cuando hablamos de distonía focal, que es la que se presenta en la parte facial, los músculos afectados son los músculos masticadores, que es el músculo temporal, el músculo macetero y los músculos pterigoideos que hay medial, que son los principales músculos afectados en este tipo de distonía focal, y por eso evidentemente va a afectar la masticación y la deglución del paciente. El tratamiento. En sí, hoy en día o actualmente no hay un tratamiento como tal curativo de este tipo de distonía, sino un tratamiento paliativo, es decir, va a reducir un poco la distonía o un poco los espasmos musculares, y los más utilizados son los anticolinérgicos, que ellos van a reducir o a bloquear la acetilcolina,
que es que influye en el movimiento, el clonazepam, que tiene efecto ansiolítico, anticonvulsivante o también como relajante muscular, y la tetrabenazina también va a reducir la corea. También es muy utilizado para reducir y detener los espasmos musculares las toxinas botulínicas, que la más conocida es el Botox. Igualmente, siempre y cuando sea prescrita por un médico. Se recomienda de 3 a 4 meses. Este tipo de inyecciones, como dije, van a reducir o pueden detener los espasmos en un grupo de músculo específico, que es el músculo que esté más afectado por la distonía. Igualmente, como todo medicamento, también las toxinas tienen algunos efectos adversos, como por ejemplo cambios en la voz, también provoca serostomía. La caries. Recuerden que cuando hablamos sobre los efectos adversos en cavidad bucal, una de las causas es la hipocialia, que es la disminución del flujo de salival que va a conllevar a una serostomía. La saliva tiene un mecanismo, o está dentro de sus funciones, un fluido biológico que tiene como función también el autolimpieza, es decir, nos va a ayudar el flujo salival a reducir la cantidad de microorganismos patógenos presentes en boca. Es decir, que este flujo nos va a ayudar a remineralizar, a proteger y a remineralizar la superficie de los dientes. Cuando hay una reducción de este flujo, ¿qué pasa? Todo lo que comemos nos permanece aún más en boca si no tenemos un cepillado, técnica de cepillado correcta. ¿Por qué? Porque hay una reducción del flujo y evidentemente todo lo que comemos se queda adosado en la superficie de los dientes. Esto nos va a generar la producción de caries y enfermedad periodontal, que en líneas generales son las enfermedades de salud bucal a nivel mundial con mayor tasa de prevalencia. La caries dental es una enfermedad infectocontagiosa que es de origen multifactorial, pero su causa principal es la placa dental. La enfermedad periodontal, como mencioné anteriormente, es una enfermedad que va a afectar el periodonto o los tejidos de soporte del sostén del diente. Aquí podemos observar cuando hay un diente normal, que tiene su periodonto normal, observamos la encía sana, el esmalte y su hueso saludable. Cuando el diente está afectado o el hueso por una periodontitis, podemos observar una especie de bolsa periodontal, o llamados también sacos periodontales, que es un espacio que se va a formar entre lo que es encía y diente. Hay una pérdida de hueso y evidentemente haciendo un sondaje con instrumentos pertinentes para hacer este tipo de evaluación. Esto viene, es decir, como son unas sondas milimetradas que vamos a medir la profundidad de los sacos, por ejemplo, o en un diente sano o un hueso sano, tiene una profundidad de 3 milímetros máximo, se considera sana. Cuando hacemos un sondaje en un paciente que está afectado por enfermedad periodontal, nos puede llegar a medir entre 5 y 6 milímetros. Eso es un indicativo sin tener ningún tipo de examen radiográfico, que ya el paciente tiene una pérdida considerable de hueso. Puede estar el diente sano, sin caries, pero lo que está afectado es el periodonto, tejido de sostén del diente. La clasificación de la enfermedad periodontal se clasifica en la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis es la inflamación de la encía y la periodontitis es cuando esta inflamación se extiende al periodonto o los tejidos de soportes del diente. Como les mencioné anteriormente, la placa dental es la principal causa o biopelícula o FIL, también llamada, de caries dental y enfermedad periodontal. Esta es una película pegajosa formada por microorganismos patógenos que se adhiere o se forma en la superficie de los dientes, pero en todas las superficies de los dientes no. Cuando encuentra una superficie donde adherirse, es decir, cuando nos cepillamos y no nos quitamos todos esos restos de la superficie de los dientes, allí es donde se adosa o se forma la placa bacteriana. Por eso es importante el constante y la buena, por supuesto, técnica de cepillado, porque no es solo cepillarnos, sino con la técnica adecuada.
La hiperplasia gingival asociada a medicamentos, otra de los trastornos orofaciales asociados a estos anticonvulsivantes principalmente, también llamada hiperplasia dilantínica. La fenitidina o el dilantín son uno de los tipos de anticonvulsivantes que más generan este tipo de efectos. Se puede observar la encía inflamada, roja, con tendencia a sangrar, puede recubrir hasta la corona de los dientes, en lo que es a través de todo el cuello del diente. Se observa roja, inflamada, afecta las papilas interdentales y todo lo que es el margen gingival de los dientes. Las características clínicas, como mencioné, hay un gran agrandamiento de la encía en todo el margen gingival, que es el margen que recubre toda la superficie de todos los dientes, en la parte del subtercio cervical. Progresa a nivel de las papilas interdentales. Ven cómo podemos observar las papilas, que son esos triángulos que observamos ahí sumamente inflamados. Más común o se acentúa más en la zona anterior, es decir, en los dientes anteriores, tanto superior como inferior. Está tan inflamada que tiene tendencia a hemorragias. Agrandamiento gingival combinado. Aquí se presenta la hiperplasia asociada a la ingestión de medicamentos, y es combinado. ¿Por qué? Porque la hiperplasia nos va a crear una condición favorable para que la placa dental se adhiera y pueda penetrar por el surco gingival. ¿Qué pasa? Evidentemente, si tenemos una placa que penetra en el surco gingival o en la bolsa, es muy difícil extraerla con un cepillado dental o con las técnicas o medidas de higiene bucal. En estos casos, el tratamiento realizado sería evidentemente en consulta odontológica con el ultrasonido o instrumentos que puedan penetrar en el fondo del surco. El plan de tratamiento. Estas fases deben ser tal cual por orden. Fase de tejido blando, la fase funcional, la fase sistémica y su fase de mantenimiento, el último y uno de los más importantes. La fase del tejido blando es mantener o estabilizar lo que es el periodonto enfermo que presenta el paciente. La disminución, por supuesto, de la inflamación, que eliminando los irritantes. ¿Qué pasa? Que si un paciente está con la ingestión de un medicamento, en este caso, por ejemplo, los anticonvulsivantes, que son los principales medicamentos que generan esta hiperplasia, hay que realizar tartrectomía y profilaxis para mantener, porque si se mantiene adosada la placa dental en el fondo del surco, lo que nos va a hacer es agudizar este tipo de hiperplasia gingival. Cuando hay sacos periodontales, tenemos ya hueso expuesto, cuando podemos observar que se ven ya la raíz del diente, se puede hasta observar clínicamente parte de la raíz del diente. ¿Por qué? Porque el diente ha perdido su soporte de hueso. Hay que hacer los raspados y alisados radiculares con instrumentos cortantes y evidentemente del tamaño adecuado, que puedan penetrar en el fondo del surco y eliminar todo el cálculo, placa y tártaro que queda adosado a la raíz del diente y que un cepillado dental no lo va a eliminar. Restablecer el contorno gingival. Esas hiperplasias gingival tan exageradas o tan avanzadas, o esos agrandamientos, que independientemente que quizás el paciente tenga una reducción de la dosis del medicamento y la encía desinflama, la encía muchas veces no vuelve a su tamaño normal, por lo que hay que proceder a tratamientos un poco más de corte de la encía, llamado gingivectomía, que es el corte de la encía, esa encía excedente que no vuelve a su tamaño normal, y la gingivoplastia, que es el darle contorno o restablecer la parte estética de esa encía. La fase funcional, cada paciente es individual dependiendo de lo que presente el paciente. Hay quizás que son pacientes que se vean más afectados desde el punto de vista de enfermedad periodontal, y hay otros pacientes que quizás tengan una disminución del flujo salival y predomine un poco más la formación de caries. Evidentemente, el tratamiento es dependiendo de cada paciente. La eliminación de caries, su posterior restauración con el material que amerite, por supuesto, y que indique el profesional,
la rehabilitación protésica en caso que lo amerite. Importante dependiendo de la cantidad de dientes, se va a tomar en cuenta el tipo de rehabilitación y también dependiendo de la enfermedad periodontal, porque un paciente con enfermedad periodontal que quiera ser rehabilitado protésicamente no puede recibir prótesis fijas porque no va a tener el soporte suficiente de huesos o el hueso sano completamente para recibir la fuerza de este tipo de prótesis o las bases sólidas que necesitan este tipo de prótesis. La relación oclusal óptima, que es lo que busca pues, restablecer el profesional, no solamente desde el punto de vista de estética, sino de funcionalidad. ¿Para qué? Para que el paciente pueda comer, masticar, deglutir y hablar y por supuesto desenvolverse en toda la función normal. Es lo que queremos o lo que debemos llegar a restablecer. La fase sistémica, todo paciente con alguna condición debe tener el profesional la interconsulta con el médico tratante y precauciones evidentemente durante el tratamiento. Por ejemplo, un paciente que tome anticonvulsivantes porque de repente puedan desencadenarse crisis anticonvulsivas dentro de la consulta en un paciente y aún más que una de las consultas que más genera tensión o ansiedad es la consulta odontológica. También los efectos luminosos, la lámpara, la luz, son también situaciones que pueden desencadenar este tipo de crisis. Por eso siempre es importante la interconsulta con el médico tratante. La fase de mantenimiento, sumamente importante, explicarle detalladamente al paciente, no solamente al representante que lo está llevando a la consulta, tanto del diagnóstico como de su plan de tratamiento. La enseñanza de técnicas de cepillado, no solamente es importante no solamente cepillarse, sino la cantidad de veces, indicar el cepillado después de cada comida. El cepillado de la noche es sumamente importante, no solo para pacientes con una condición, sino para todos, porque en la noche durante el sueño hay una disminución del flujo salival y aquellos pacientes que de repente tengan un riesgo cariogénico alto, que tengan más acúmulo de placas, nos puede dar un indicio que quizás no se cepillen durante la noche, aparte de que cada persona tiene un riesgo cariogénico más alto que otra. Eso también forma parte de la individualidad de cada paciente. El uso de enjuagues bucales también nos ayuda como antisépticos y a remover o como mecanismo de autolimpieza. Importante la evaluación radiográfica periódica cuando el paciente tiene enfermedad periodontal para ir viendo la cantidad de pérdida de hueso, si sigue avanzando, si se mantiene igual, lo podemos observar solamente evaluando radiográficamente. El tipo de alimentación, la dieta blanda y los azúcares son los principales alimentos formadores de caries, como no es que evidentemente no lo puedan comer o no lo podamos comer, sino que es importante eliminarlo de la superficie de los dientes, porque al dejarlo allí es cuando nos forma o desintegra el tejido del diente. Los alimentos, como mencionó la nutricionista, la dieta es importante. En pacientes de esta condición, aunque cuando hay mucha degeneración muscular, que quizás no le permita masticar bien los alimentos, pero también los alimentos muy líquidos tiende el paciente a ahogarse más. Y los alimentos que son, cuando comen las cosas, por ejemplo, frutas o las carnes, que pueden ser cortados pequeños, porque este tipo de alimentos también fibrosos, que el paciente haga el ejercicio de masticar, también nos va a ayudar a fortalecer los músculos y también a fortalecer el hueso. Igual, durante el crecimiento no solo lo hago a manera de no solamente de una condición, sino en líneas generales. El niño pequeño, por eso es que hoy en día ahí vemos tantas malformaciones dentarias, tantos apiñamientos dentarios, porque hoy en día comemos muchísimo más procesado. Antes se comía más paleolítico, más fibroso, más verdura, más fruta, y este tipo de alimentos va a ayudar a fortalecer tanto el músculo como la fortaleza y el aumento de
del buen crecimiento del hueso. Citas control, también importante cada 6 meses, cuando en líneas generales se le recomienda al paciente los controles cada 6 meses, que la mayoría quizás no lo hacemos, pero los pacientes que presentan una condición, pues que presenten esta condición, no son pacientes que son dados totalmente de alta, porque estas enfermedades no se curan, sino que se mantienen con las normas de higiene bucal que le da el profesional al paciente o se le explique al representante. Y es importante el control, como mencioné anteriormente, radiográfico, para ver si hay una evolución de la enfermedad y cada 3 meses hacer sus tartrectomía, profilaxis, eliminación de placas y así poder controlar mucho mejor o disminuir un poco la hiperplasia gingival que se presente o detener un poco la movilidad dentaria que esté generando la enfermedad periodontal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo tengo una pregunta. Estoy pensando vos ahorita. En la enfermedad de Huntington, una de las cosas que yo he observado, por lo menos en lo que yo he podido vivir de cerca y relacionado, es el deterioro de la higiene dental y, por supuesto, pérdida de dentadura. Entonces, ¿qué previsión existe o qué tipo de formación existe en el área de ustedes para un enfermo que vaya a ser atendido y además tenga movimiento en la cara? O sea, hay que atender la higiene bucal y un enfermo que ya está con movimiento en la cara. ¿Cómo hace? ¿O duerme? Sí, cuando no está controlado, porque muchas veces son movimientos involuntarios, se procede a sedación del paciente durante la consulta, pero por supuesto con apoyo por ejemplo, de profesional que sea competente en esa área, pues un anestesiólogo también va de la mano, así como quizás hay pacientes de odontopediatría que son pacientes difíciles de adaptar a la consulta cuando son niños pequeños. El odontólogo se apoya del anestesiólogo para una sedación durante la consulta odontológica. ¿Hay alguna manera de que llevando a un paciente se pueda hacer una proyección a corto y mediano plazo de lo que puede ocurrir en su deterioro bucal? Con el control radiográfico podemos observar el estado del hueso, que como mencioné, lo que puede acudir, o sea, los dientes se pierden por la pérdida de hueso. Entonces, el control radiográfico, las constantes raspado y alisado radicular para poder detener, como mencioné, o sea, es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad, como decir, la diabetes metabólica, cuando el paciente tiene diabetes, no es una enfermedad, el paciente está siempre en constante mantenimiento y bajo tratamiento. Entonces, un paciente que tenga una enfermedad periodontal, por eso menciono lo importante de las citas control cada 3 meses, porque si el paciente, y explicar detalladamente al paciente y al acompañante, porque si quizás sea un año que el paciente, generalmente, como mencioné, la salud bucal es la más desatendida a nivel de salud pública, y quizás a veces hasta nosotros, los seres humanos, poco acudimos al odontólogo, sino cuando tenemos una emergencia. Hoy en día, la salud bucal debería ir al paciente más que curativa cuando se presenta una emergencia, sino preventiva, desde el punto de vista de la prevención, siguiendo las normas de higiene que le recomienda el profesional. Si es un paciente que tiene enfermedad periodontal, debe acudir cada 3 meses y tener un control radiográfico periódico para ver si el hueso se mantiene en el mismo nivel o si está ocurriendo una pérdida de hueso. ¿Qué pasa? Hay otros procedimientos más complejos, donde está el injerto de hueso también, pero hay tratamientos que quizás son mucho más costosos, más complejos, y eso hay que evaluarlo, es decir, como de parte integral, de una forma integral al paciente. Gracias. Si bien sabemos que para un paciente de Huntington poco a poco va perdiendo esa habilidad de poder cepillarse. Sin embargo, ellos tratan de hacerlo, pero se pueden romper el labio.
pues nada, toca el cuidado, pues ayudarlo a cepillarse. No sé si habrá ya alguna manera, porque a veces sus movimientos en la parte facial, a veces es difícil cepillarlo cuando está en una etapa ya muy avanzada. Y a veces cepillarlos para que ellos no muerdan el cepillo y puedan dañarse. Sé que alguna técnica se sugiere para poder hacer una higiene bucal quizás más cómodo para ellos. Y la otra cosa es que he visto en pacientes de Huntington es que ellos, vamos a decir, la mordedura constantemente la oprimen todo el día. Por la misma contracción muscular de los músculos masticadores. Entonces, a veces hay como un desgaste. Y entonces o es difícil, o la lengua, o se muerde. Entonces no sé si hay algún ejercicio, yo sé que es difícil, pero son involuntarios, pero por lo menos la lengua y esa manera, para ellos se les es complicado no mantener esos dientes así totalmente oprimidos. ¿Qué sugeriría en ese caso? Por ejemplo, en el caso que me está diciendo que lo ayudan a cepillar, lo que no vemos no lo hacemos bien, ¿no? Creo que todo. Por ejemplo, con unas paletas de esas que son baja lengua, separar bien tejido, carrillo, que puedas observar que está limpiando, que estás cepillando bien toda la superficie. Es importante y que lo hacen de manera general todos. El barrido, el cepillado de forma horizontal, que es más difícil y es una forma hasta inadecuada. Hacerlo de forma vertical, que es la forma adecuada, es la técnica llamada técnica de Bach modificada, tanto en la superficie de adelante o vestibular, por detrás hacia el paladar, o llamada también cara palatina, y en las superficies con que mordemos, las oclusales, por encima de los dientes en forma de un barrido circular. Pero trata de separarle bien como los tejidos, pues, con una paleta baja, de esas paletas baja lengua que usan los médicos para hacer sus exámenes. Pues, si nosotros en consultas usamos evidentemente los espejos bucales, que tienen función también de separador. Es una sugerencia para poder ayudarlo con el cepillado. Ahí, cuando hay pacientes que tienen apretamientos, se les recomiendan unas férulas que ayudan, como decir, a amortiguar. ¿Sí? Son siliconas, son flexibles, férulas de siliconas para evitar el apretamiento y también para relajar un poco los músculos, que esas son indicadas para pacientes que tienen trastornos de articulación temporomandibular, que tengan hábitos de bruxismo o apretamiento fuerte de los dientes. Sonreír es definitivamente uno de los mejores y más bellos remedios. Gracias por su atención. Yo soy nativa del estado Guárico, yo no soy caraqueña, hace 10 años que me acogió esta ciudad y este es mi equipo, no solamente de trabajo, sino la familia profesional que me acogió aquí desde que llegué a Caracas. Cada uno tiene su especialidad. Gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora, aquí en detalle, por su participación. Muchísimas gracias.